Mi nombre es Isabella. Para el mundo, y ciertamente para mi esposo Ricardo, soy el epítome de la serenidad. Mi vida es una sinfonía perfectamente orquestada en el corazón de Sevilla, en una casa encalada en el barrio de Santa Cruz, donde los geranios se derraman por los balcones y el aire huele a azahar. Mi matrimonio con Ricardo, un arquitecto de renombre, es como la Giralda, sólido, admirado y una constante en el paisaje de nuestras vidas. Todo en mi existencia tiene su lugar, mis clases de historia del arte, las cenas benéficas, los veranos en nuestra villa de Marbella. Todo está en un equilibrio delicado y hermoso. Pero luego está Javier. Javier es el hermano menor de Ricardo, la nota disonante en nuestra perfecta melodía. Es el caos en mi cosmos ordenado. Mientras Ricardo construye edificios que aspiran al cielo, Javier parece decidido a vivir sin cimientos. No tiene un trabajo estable, ni un plan, ni el más mínimo interés en lo que la alta sociedad sevillana opina de él. Vive para su guitarra, para el flamenco que brota de sus dedos como un torrente salvaje, para las noches de vino barato en Triana y para las risas estruendosas que desarman a cualquiera. La gente lo adora por su carisma, por esa energía magnética que te atrae, pero nadie, absolutamente nadie, lo toma en serio. Es el bufón encantador de la familia. Siempre he mantenido una distancia prudente con él. Su forma de devorar la vida, tan impulsiva y desordenada, me producía una extraña mezcla de fascinación y rechazo. Me hacía sentir como una espectadora observando un incendio forestal, hipnótico, pero peligrosamente impredecible. Sin embargo, en los últimos meses, con Ricardo viajando constantemente por un gran proyecto en Dubái, esa distancia se ha vuelto cada vez más difícil de mantener. La casa, tan llena de vida cuando Ricardo está, se convierte en un mausoleo silencioso. Y en ese silencio, a menudo, sonaba el timbre. Era Javier. Las primeras veces intenté despacharlo con excusas amables, pero él tiene una habilidad especial para deslizarse a través de las defensas más firmes. Entraba con una sonrisa descarada, una botella de manzanilla en la mano y alguna historia absurda sobre sus últimas andanzas. Y, de alguna manera, su presencia ruidosa llenaba el vacío, ahuyentando a los fantasmas de la soledad. Esa noche fue diferente. El calor de julio se aferraba a la ciudad como un amante pesado. Yo llevaba un vestido de seda de color esmeralda, que se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento, dejando mis hombros y espalda al descubierto. El tejido era tan ligero que sentía la brisa del patio en mi piel. En mis pies, unas sencillas sandalias de tiras de cuero dorado, que dejaban mis tobillos desnudos. Mi única joya era una pulsera de plata que tintineaba suavemente. Cuando sonó el timbre, supe que era él. Al abrir, el olor a vino y a la noche sevillana entró con él. Había bebido más de la cuenta, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad febril. Lo invité a pasar, esperando la rutina de siempre, bromas, anécdotas y su eventual despedida. Pero esta vez, algo en el aire era distinto. Nos sentamos en el patio interior, bajo la luz de un farol que dibujaba sombras danzantes sobre los azulejos. El perfume de los jazmines era casi abrumador. Javier no hablaba mucho. Simplemente rasgueaba su guitarra con una melodía melancólica que parecía contar una historia de anhelo y pérdida. Yo observaba sus manos, fuertes y callosas por las cuerdas, moviéndose con una gracia que contradecía su apariencia descuidada. De repente, la música cesó. El silencio que quedó fue denso, cargado de palabras no dichas. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había rastro del bufón. Solo una vulnerabilidad cruda y una seriedad que nunca antes le había visto. A veces pienso, Isabella, dijo, su voz era un susurro ronco que vibró en el aire quieto, que vives en una jaula de oro. ¿Nunca quieres volar? Esa pregunta no fue una broma. Fue una llave girando en una cerradura que no sabía que existía dentro de mí. Sentí como el corazón me daba un vuelco, un aleteo violento contra mis costillas.
El vestido de seda de repente se sintió demasiado ceñido, el aire demasiado espeso para respirar. El tintineo de mi pulsera, que antes era un sonido delicado, ahora parecía un grito en el silencio ensordecedor que se había instalado entre nosotros. Su mirada no se apartaba de la mía, y en ella vi un reflejo de algo salvaje, algo libre, algo que una parte de mí, enterrada muy, muy adentro, anhelaba desesperadamente. El mundo, mi mundo perfectamente ordenado, se detuvo en ese instante. El perfume de los jazmines se había vuelto venenoso. Las palabras de Javier, ¿nunca quieres volar?, quedaron suspendidas en el aire denso y caliente del patio, vibrando como la última nota de una canción triste. Por un instante, me vi a mí misma asintiendo, extendiendo mis alas imaginarias. Pero el pánico, frío y afilado, me devolvió a la realidad. La Isabella que el mundo conocía, la esposa serena de Ricardo, tomó el control. Me levanté, y el suave susurro de la seda de mi vestido fue el único sonido en el patio. La tela, que momentos antes se sentía como una caricia, ahora era una armadura. «¿Estás borracho, Javier?», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Es tarde. Deberías irte a casa». No le di tiempo a responder. Caminé hacia la puerta y la abrí, creando una invitación ineludible para que se fuera. Él me miró por un largo momento, y en sus ojos ya no había vulnerabilidad, sino una chispa de decepción, o quizás de comprensión. Se levantó sin decir palabra, su guitarra colgando a su espalda como un escudo, y pasó a mi lado. Por un segundo, su calor y el olor a vino y rebeldía me envolvieron. Luego se fue, desapareciendo en la noche sevillana, dejándome temblando en el umbral de mi jaula de oro. A la mañana siguiente, el sol entró a raudales, intentando borrar las sombras de la noche. Me esforcé por volver a mi rutina, el ancla que me mantenía cuerda. Elegí mi atuendo con un cuidado casi desafiante, un vestido de lino blanco, impecable y estructurado, que me llegaba justo por debajo de las rodillas. Era la antítesis del vestido esmeralda de la noche anterior. Era pureza, control. Me puse unas gafas de sol de carey, tan grandes que ocultaban la mitad de mi rostro, un escudo perfecto contra el mundo. Para caminar, elegí unas alpargatas de cuña de una marca de lujo, con cintas de lino que se ataban elegantemente alrededor de mis tobillos. Cada nudo era una afirmación, un intento de atarme de nuevo a la vida que me pertenecía. Salí a la calle, decidida a perderme en la belleza anónima de mi ciudad. Pero las palabras de Javier me seguían como una sombra. Cada pareja de turistas riendo, cada balcón adornado con flores, cada campanada de la Giralda parecía una burla a mi vida perfectamente enjaulada. Sentía el calor de los adoquines a través de las suelas de mis alpargatas, una conexión incómoda con la tierra, con una realidad que la noche anterior se había vuelto inestable. Mis tobillos, ceñidos por las cintas de lino, de repente se sentían atados, no adornados. El fetiche de la elegancia se había convertido en un símbolo de mi propia restricción. Sin darme cuenta, mis pies me llevaron a través del puente de Isabel II, hacia Triana. El barrio de Javier. El aire aquí era diferente, olía a cerámica mojada, a pescado frito y a vida sin pulir. Era ruidoso, vibrante y caótico. Era todo lo que mi vida en Santa Cruz no era. Caminaba sin rumbo por las calles estrechas, una extraña en un territorio que sentía prohibido. Y entonces lo vi. Estaba en una pequeña plaza, lejos de las rutas turísticas. No tocaba la guitarra. Estaba de pie, hablando en voz baja con dos hombres de aspecto rudo que no encajaban en ninguna de mis cenas de gala. La risa fácil y el encanto habían desaparecido de su rostro. En su lugar había una tensión, una dureza que nunca había imaginado en él. Vi cómo uno de los hombres le entregaba un pequeño paquete envuelto en tela oscura. Javier lo tomó con un movimiento rápido y discreto y se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero gastada. No fue un intercambio de regalos. Fue una transacción. Fue un secreto.
Mi corazón se detuvo. Justo cuando me giraba para huir, para fingir que no había visto nada, él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través de la plaza abarrotada. Por un instante eterno, el ruido del mercado, los gritos de los niños, todo se desvaneció. La sonrisa no llegó a sus labios. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una máscara fría e impenetrable. Y entonces lo hizo. Levantó sutilmente su mano, solo un dedo índice hacia sus labios en un gesto universal e inequívoco. Silencio. No fue una petición. Fue una orden. Y en esa orden, en esa mirada fría, comprendí que la jaula en la que vivía, aunque dorada, al menos era segura. El vuelo que Javier me había ofrecido la noche anterior no era hacia la libertad. Era hacia un abismo del que quizás nunca podría regresar. Huí de Triana como si el mismo diablo me persiguiera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético que ahogaba los sonidos de la ciudad. El gesto de Javier, esa orden silenciosa, se grabó a fuego en mi mente. Los días siguientes fueron una tortura de alta costura. Me movía por mi casa silenciosa, saltando ante cada crujido del suelo, cada sombra inesperada. La jaula de oro se había convertido en una prisión de cristal, y sentía su mirada sobre mí desde todas partes. El miedo era una corriente helada bajo mi piel, pero, para mi horror, estaba mezclado con algo más, una corriente eléctrica de anticipación, una emoción oscura y vibrante que me hacía sentir más viva que nunca. El sábado por la noche había una gala benéfica en el Museo de Bellas Artes. Era el tipo de evento que Ricardo y yo solíamos presidir. No ir habría levantado sospechas. Así que me preparé para mi papel con la precisión de una actriz. Elegí un vestido negro, de crepé de seda, que caía hasta el suelo en una columna perfecta. Era de una simplicidad engañosa, el frente era recatado, de cuello alto, pero la espalda estaba completamente al descubierto, un abismo de piel pálida hasta la cintura. Era un vestido que decía, mírame, y, no te atrevas a tocarme, al mismo tiempo. Mis pies estaban enfundados en unos tacones de aguja altísimos, de charol negro, que me obligaban a caminar con un equilibrio deliberado y sensual. El único adorno eran los pendientes de diamantes que Ricardo me regaló en nuestro aniversario, caros y pesados, recordatorios brillantes de mi estatus, y de mis ataduras. El museo estaba lleno de la flor y nata de Sevilla. El aire olía a perfume caro y a ambición. Mientras caminaba por las galerías de techos altos, el sonido de mis tacones sobre el mármol frío era agudo, solitario. Clic, clac. Clic, clac. Cada paso era una declaración de control, una mentira que me contaba a mí misma. Saludaba, sonreía, aceptaba copas de champán, pero mis ojos no dejaban de rastrear las entradas, esperando, temiendo. Y entonces, lo vi. Entró no como un invitado, sino como una invasión. En medio de los smokines y los vestidos de gala, Javier era una mancha de realidad cruda, vaqueros gastados, botas de cuero y su inseparable chaqueta. No sonreía. Sus ojos oscuros barrieron la sala con una intensidad depredadora hasta que se posaron en mí. Un murmullo recorrió la multitud. Era un lobo entre ovejas, y todos lo sabían. Ignorando las miradas de desaprobación, caminó directamente hacia mí. No se detuvo a saludar a nadie. El pánico me subió por la garganta. Antes de que llegara, me disculpé con el grupo con el que hablaba y me dirigí con paso rápido hacia un balcón que daba a los jardines interiores. Necesitaba aire. Necesitaba escapar. Pero no había escapatoria. Disfrutando de la fiesta, cuñadita, su voz sonó detrás de mí, tan cerca que sentí su calor en mi espalda desnuda. El término, cuñadita, hermanita política, en sus labios sonó íntimo y burlón. Me di la vuelta y él estaba allí, bloqueando la salida al salón. La luz de la luna perfilaba su silueta. No deberías estar aquí, Javier, susurré, mi voz apenas un hilo. Yo estoy donde quiero estar, replicó,
dando un paso más cerca. Ahora estaba atrapada entre la barandilla de mármol y su cuerpo. Tú, en cambio, sigues en tu sitio. Como una buena chica. Su mirada bajó por mi vestido, deteniéndose en mi espalda desnuda, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Se inclinó, y su rostro quedó a centímetros del mío. Podía oler el cuero de su chaqueta y un leve rastro de tabaco, un aroma prohibido en este entorno estéril. Lentamente, levantó una mano, no para tocarme, sino para rozar con la yema de su dedo uno de mis pendientes de diamantes. Bonitos diamantes, murmuró, su voz una caricia áspera. Pesados, ¿no? Casi como los barrotes de una jaula. Mi aliento se quedó atascado en mis pulmones. El miedo y una extraña excitación luchaban dentro de mí, una batalla vertiginosa que me mareaba. En ese momento, oímos el sonido de voces y risas acercándose al balcón. La interrupción era inminente. La expresión de Javier no cambió. Se inclinó aún más, hasta que sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja, y el calor de su aliento me quemó la piel. Mañana, susurró, y cada palabra fue una orden, un clavo en mi destino. Muelle de la Sal. Al mediodía. Ven, sola. Y con la misma rapidez con que apareció, retrocedió y se desvaneció en las sombras del jardín, dejándome sola en el balcón. Me quedé allí, temblando, con una mano en la garganta, sintiendo el frío del diamante contra mi piel caliente. El sonido de mis propios latidos era ahora más fuerte que la música de la fiesta. Ya no era una espectadora. Me había dado un ultimátum, y la elección que tomara lo cambiaría todo para siempre. La noche fue un lienzo en blanco sobre el que proyecté todos mis miedos. No dormí. Vi el amanecer teñir de rosa y naranja los tejados de Sevilla desde mi ventana, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. La orden de Javier resonaba en mi cabeza, ven sola. Era una locura. Era un suicidio social y quizás, real. Podía no ir. Podía fingir que la noche anterior nunca ocurrió, encerrarme de nuevo en mi jaula, pulir los barrotes dorados y olvidar el sabor del vértigo. Pero la verdad, una verdad aterradora y excitante, era que no quería olvidarlo. La idea de volver a la monotonía, a las sonrisas vacías y a los días predecibles, era ahora más aterradora que el propio Javier. Al amanecer, tomé mi decisión. Fui a mi joyero. Con dedos firmes, me quité el pesado anillo de bodas de diamantes y lo coloqué sobre la mesita de noche, junto a una foto de Ricardo y yo sonriendo en un yate. Luego me quité los pendientes de la gala. Fue un acto simbólico, un despojo. Por unas horas, no sería la señora de Morales. Sería solo Isabella. Mi atuendo para esta nueva identidad fue elegido con precisión militar. No más vestidos etéreos. Elegí unos pantalones de talle alto color camel, de corte impecable, que me daban un aire de autoridad y libertad de movimiento. Los combiné con una blusa de seda color marfil, con los dos primeros botones abiertos, revelando un sutil atisbo de la piel de mi clavícula. En lugar de tacones de aguja, me calcé unos botines de cuero con un tacón bajo y grueso, prácticos, sólidos. Y por supuesto, mis gafas de sol más grandes y oscuras. Era mi armadura. El muelle de la Sal bullía de vida bajo el sol implacable del mediodía. Turistas, familias, artistas callejeros. Un escenario de normalidad para una cita que era cualquier cosa menos normal. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba apoyado en la barandilla que daba al Guadalquivir, de espaldas al puente de Triana. Parecía una parte orgánica del paisaje, tranquilo, dueño de su entorno. Me acerqué, y el sonido de mis botines sobre la piedra pareció anunciar mi llegada. Se giró lentamente. No sonrió. Sus ojos me evaluaron de la cabeza a los pies, notando, lo sé, la ausencia de mis joyas habituales. Has venido, dijo. No era una pregunta, sino una constatación. Me diste una orden,
no una invitación, respondí, sorprendiéndome de mi propia frialdad. Una media sonrisa torció sus labios. Me gusta que aprendas rápido. Se giró para mirar el río. Supongo que tendrás preguntas. Solo una, dije, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres de mí, Javier? Él se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de cuero. Viste lo que no debías, Isabella. Eso nos pone a los dos en una posición complicada. Hay gente que no aprecia a los testigos. El escalofrío volvió, esta vez más intenso bajo el sol abrasador. Pero anoche, en la gala, continuó, volviéndose hacia mí, vi algo en tus ojos. No solo miedo. Vi aburrimiento. Vi a un pájaro golpeándose contra los barrotes. Te ofrecí volar, ¿recuerdas? Esto no parece un vuelo, repliqué. Parece una caída. Toda caída empieza con un salto, dijo, y su voz era hipnótica. Y necesito que saltes conmigo. Necesito que guardes algo para mí. Sacó el pequeño paquete envuelto en tela oscura que le habían entregado en Triana. En mi casa no es seguro. Contigo, nadie sospecharía jamás de la impecable esposa de Ricardo Morales. Eres el escondite perfecto. Me estaba usando. Usando mi vida, mi estatus, mi jaula, como un escudo. Era brillante y era monstruoso. Me quedé mirándolo, la mente en blanco. Él extendió el paquete hacia mí. Anoche me preguntaste si quería volar, susurré, mi voz temblorosa. Esto es el primer salto, Isabella, dijo él suavemente. Dudé un instante, y luego, lentamente, extendí mi mano. En el momento en que mis dedos rozaron los suyos para coger el paquete, una corriente eléctrica nos recorrió a ambos. El contacto fue fugaz, pero increíblemente íntimo. El paquete era pequeño, pero pesaba más de lo que parecía, un peso denso y secreto. Lo sostuve en la palma de mi mano, el corazón latiendo desbocado. Acababa de cruzar la línea. Ya no había vuelta atrás. Justo en ese instante, la expresión de Javier cambió. Su cuerpo se tensó como un resorte. Su mirada se fijó en un punto por encima de mi hombro, hacia el final del muelle. Actúa normal, siseó, su voz un látigo bajo y urgente. Sonríe. Mírame y sonríe. Ahora. Confundida, obedecí por puro instinto. Levanté las comisuras de mis labios en una mueca que pretendía ser una sonrisa mientras mis ojos buscaban los suyos. Vi mi propio terror reflejado en ellos mientras él forzaba una expresión relajada. Giré la cabeza ligeramente y mi sangre se heló. Al principio del muelle, dos hombres de traje oscuro, con aspecto de policías o algo peor, nos estaban observando fijamente. Estaba atrapada. En medio de una multitud, a plena luz del día, con un secreto criminal en la palma de la mano y los ojos de la ley, o de sus enemigos, clavados en mí. El mundo se redujo a 3 puntos focales, el peso del secreto en mi mano, la sonrisa falsa y dolorosa en mis labios y los dos hombres de traje oscuro que nos observaban como halcones. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso. Estábamos atrapados. Entonces Javier se movió. Su cambio fue tan rápido que casi no lo registro. La tensión en su cuerpo se transformó en una energía completamente diferente, una energía artística y desafiante. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido de nuevo en mi oído. Pase lo que pase, sígueme la corriente. Y cuando te lo diga, corre. Antes de que pudiera procesarlo, me empujó suavemente detrás de él, se quitó la guitarra de la espalda y, con un grito gutural que silenció el murmullo del muelle, desató el infierno. Sus dedos volaron sobre las cuerdas, una explosión de flamenco furioso, una bulería tan rápida y compleja que parecía imposible. Su voz se rasgó en un cantejondo, una historia de traición y dolor que, de repente, se sentía terriblemente personal. En menos de 30 segundos,
se formó un círculo a nuestro alrededor. Los turistas, los locales, todos hipnotizados por la tormenta de pasión que era Javier. Creó un muro de cuerpos, un escudo humano entre nosotros y los hombres de traje. En medio de un remolino de acordes, me agarró la mano. Ahora, gritó por encima de la música. Y corrimos. Nos sumergimos en la multitud, que se abrió para nosotros como las aguas de un mar. El sonido de su guitarra fue engullido por el laberinto de calles estrechas del barrio del Arenal. Corrimos sin mirar atrás, mi mano firmemente en la suya, el sonido de mis botines golpeando los adoquines en un ritmo desesperado con los latidos de mi corazón. Era una carrera borrosa de paredes encaladas, balcones de hierro forjado y el olor a fritura de los bares. No sentía miedo. Sentía una libertad aterradora, la sensación de saltar al vacío. Finalmente, nos detuvimos en una pesada puerta de madera en un callejón olvidado. Javier sacó una vieja llave y nos hizo entrar en la oscuridad. El lugar olía a polvo, a vino rancio y a madera vieja. Era un pequeño tablao de flamenco, cerrado durante el día. Nos apoyamos contra la pared, sin aliento, el eco de nuestra carrera todavía vibrando en nuestros cuerpos. Su mano todavía sostenía la mía. En la penumbra, vi el sudor brillando en su frente, la forma en que su pecho subía y bajaba. En mi otra mano, el paquete se sentía como un carbón ardiente. Lentamente, soltó mi mano para tomar el paquete de la mía. Sus dedos, callosos por la guitarra, rozaron mi palma en una caricia que fue a la vez tranquilizadora y peligrosa. «Estuviste increíble», susurró. Lo miré, y por primera vez, vi más allá del caos y el peligro. Vi a un hombre que luchaba desesperadamente por algo. ¿Quiénes eran esos hombres, Javier?, pregunté. ¿La policía? Él negó con la cabeza, su expresión se ensombreció. Se sentó en una de las sillas desvencijadas y empezó a desenvolver el paquete con cuidado. No. No son la policía. Son peores. Trabajan para el hombre que me lo quitó todo. Dentro no había drogas ni dinero. Había un fajo de papeles amarillentos, un par de fotografías antiguas y una sola llave oxidada. No lo entiendo, dije, acercándome. Mi padre, nuestro padre, comenzó, su voz se quebró ligeramente, murió pensando que era un fracasado. Su constructora se fue a la quiebra, perdimos la casa familiar, todo. Siempre nos dijeron que fue por sus malas decisiones, por el alcohol. Me mostró una de las fotografías. En ella, un hombre mayor con ojos tristes posaba frente a un edificio. Pero fue una mentira. Sacó uno de los papeles. Era una página de un libro de contabilidad. Señaló una firma en la parte inferior. La reconocí al instante. La había visto en innumerables contratos, planos y tarjetas de felicitación. El hombre que construyó tu jaula, Isabella, dijo Javier, levantando la vista, y sus ojos eran dos pozos de dolor y furia, no es quien tú crees. El que arruinó a nuestro padre, el que se asoció con la gente más corrupta de esta ciudad para construir su imperio sobre las cenizas de nuestra familia, fue él. No, susurré, negando con la cabeza, mi mundo entero comenzando a desmoronarse. No, es imposible. ¿Crees que tu marido es solo un arquitecto brillante?, se rió, un sonido hueco y sin alegría. Ricardo es un monstruo con una sonrisa perfecta. Me mostró otra foto. Un Ricardo mucho más joven, sonriendo, con el brazo sobre los hombros de uno de los hombres que nos observaban en el muelle. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi vida perfecta, mi matrimonio sólido, mi jaula de oro, todo era una mentira construida sobre los cimientos de la ruina de otra persona. Me quedé allí, incapaz de moverme, incapaz de respirar, mientras la verdad me destrozaba. Javier se levantó y se acercó a mí, sus manos en mis hombros. Tu jaula no es de oro, Isabella, dijo, su voz era un susurro devastador. Es de sangre. Y Ricardo tiene la llave.
En el silencio que siguió, un sonido rompió el hechizo. Un sonido agudo, metálico, que vino de la puerta principal. Clic. Ambos nos congelamos, nuestros ojos se encontraron en un pánico compartido. Era el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura. Alguien estaba afuera. Alguien tenía la llave de nuestro escondite.